Cuando habla un maestro, es la vida quien habla. Se iluminan los sueños cuando habla un maestro. Empezamos para que nos dé tiempo de la actividad que tenemos planeada. Agradecerles su tiempo, el que estén conectados y ojalá sea de interés este tema. Yo soy Abraham Torres. Actualmente coordino la licenciatura en comunicación en la Universidad de Anáhuac, Cancún. Tengo estudios en comunicación de nivel licenciatura, una maestría en ciencias de la familia. Y bueno, ahora estoy el doctorado en educación en UNISAN y tengo una especialidad en comunicación digital. Parte de lo que platicaremos el día de hoy tiene que ver con la importancia de crear instituciones digitalmente competentes y creo que ese momento, más allá de todo por lo que está pasando en nuestro país, me parece muy conveniente de cara a lo que va a venir en cuanto a la reformulación de la manera en la que impartimos clases en el ámbito universitario, en este caso, que es en donde me estoy centrando. Así que, bueno, compartiré una pantalla, platicaré con ustedes algunos temas y si tienen alguna duda, con todo gusto al final podemos eh, pues comentarlo. Bien, he titulado la charla de día de hoy, el webinar de hoy, el camino hacia una transformación digital en las instituciones educativas, y veremos de qué se trata todo ello, qué hablamos con transformación y sobre todo de qué se trata cuando decimos que queremos instituciones digitalmente competentes, más allá de este término de profesores que desarrollen competencias digitales docentes. Ahora hay una nueva terminología, hay estudios que abonan a pues dar la vuelta a este término y proponer instituciones digitalmente competentes. Bien, me parece que una de las cosas más importantes que nos ha dejado el COVID-19, tenemos que agradecerle mucho, más allá, insisto, de todos los males que nos ha quejado como país y como nación y a nivel mundial. Tenemos que agradecerle mucho a esto que nos sucedió, y es que vino a desnudarnos digitalmente. Lo que hizo esta pandemia fue prácticamente mostrarnos tal cual somos en un mundo digital, mostrarnos tal cual somos como empresas, como instituciones, como profesionales, como profesionistas, como docentes, en cuanto al uso de la tecnología y todo lo que ello conlleva. Entonces, si aquí más de alguno es docente, que por lo que veo sí, no me dejará mentir que tuvimos obstáculos y hoy por hoy estamos lidiando también con la manera de dar clases en línea, y si son clases en línea o no son clases en línea, o cómo podemos llamarle a lo que estamos viviendo hoy en día. Una de las primeras preguntas que me gustaría iniciar es preguntando en qué año se graduarían nuestros alumnos que van en sexto de primaria. Si hacemos una cuenta, en este momento los alumnos que están a punto de egresar de sexto de primaria, pues les faltan 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria y 4 años de universidad si estudian una licenciatura de 4 años. Es decir, que nuestros alumnos de sexto de primaria estarían egresando en el 2030. Y probablemente no hemos nosotros dimensionado qué implica esto, es decir, no hemos ni siquiera visorado qué es lo que va a estudiar este alumno en 6 años cuando entra a la universidad. Y a lo mejor tampoco nos hemos preguntado cómo estamos formando a estos jóvenes de cara a lo que se van a enfrentar en el mundo laboral y en el mundo estudiantil. La siguiente pregunta podría ser, ¿qué estoy haciendo por la formación de ellos? Es decir, cómo estoy de alguna manera comprometiéndome con esta formación que yo le doy a estos jóvenes de cara a lo que enfrentarán. Pero más importante es qué estoy haciendo por mi formación. Si bien probablemente estemos estudiando alguna maestría, algún doctorado, estudios de posgrado, me parece que va más allá, porque en el día a día en el aula lo que necesitamos, y lo vamos a ver más adelante, es una serie de competencias transversales y sobre todo entender esta transformación digital desde una visión mucho más amplia y holística. Bien, sin lugar a duda estamos en un momento complejo donde tenemos también que preparar a los jóvenes para un mundo complejo y para un mundo actual, y sobre todo hoy por hoy lo vemos más que nunca, afrontar con garantías un futuro incierto, donde en los últimos 2 meses se han potenciado una cantidad de empleos digitales, que también lo vamos a ver más adelante, por esta pandemia, en donde se están reestructurando las empresas y en donde también nos estamos dando cuenta que no todos los perfiles que tenía inicialmente
en un lugar in situ son necesarios y que pueden ser reemplazados incluso por empleos o por tendencias o por este momento histórico. Cuando empecé a plantear este tema dentro del doctorado, evidentemente no estaba en el esquema entrar en un momento de pandemia, y viene muy a tono porque parte de lo que expongo aquí pues es lo que nos tocó vivir también como institución educativa. Bien, entrando ya de materia con temas que tienen que ver en la universidad, nosotros estamos formando para jóvenes que van a egresar en el 2024 o en el 2025. Jóvenes que ni siquiera saben a lo que se van a enfrentar o cómo es que se está transformando la licenciatura que están estudiando de cara a estos 4 o 5 años próximos. Haciendo unas preguntas, en este caso un poco relacionadas al tema de la comunicación, que es donde me desenvuelvo, bueno, preguntando cómo será la televisión en 4 años, cómo serán los contenidos, cómo se consumirán. Ya hoy por hoy están sacando pantallas verticales, por ejemplo. Entonces, la enseñanza de creación de contenidos, transmedia, en pantallas verticales, pues debe de estar presente y latente en todos, no solamente en los estudios de comunicación, sino también probablemente dentro de las tareas y actividades que nosotros dejamos a nuestros alumnos en el aula. Siempre, y este es un punto importante que quisiera recalcar, entendiendo la tecnología como una herramienta. En el centro está la persona, en el centro está el ser humano, el conocimiento, y la tecnología sirve como aliada y es una aliada fundamental. Entender, por ejemplo, cuáles serán las transformaciones que tiene el radio. Qué modelo de negocio va a ser rentable, por ejemplo, para el periodismo. Cuando estamos viendo que hoy por hoy está resurgiendo ante este cúmulo de desinformación, los medios de comunicación están emergiendo como una fuente confiable también para obtener noticias. Cómo convivir a la comunicación estratégica y las relaciones públicas, insisto, en el caso de la comunicación. Y aquí también es importante hacer un pequeño ejercicio, siempre se los comento a mis profesores. Si nosotros en la universidad, en el caso de mis alumnos que estudian 63 materias a lo largo de su vida universitaria, cada profesor les dejara escribir un artículo en línea a la semana, en realidad un artículo en línea a la semana, o sea, 4 artículos al mes, divididos por las materias o multiplicados por las materias que tienen, al final de su vida universitaria, los alumnos que estudian conmigo en la universidad tendrían más de 1000 artículos publicados en línea. Es decir, la propia institución educativa les ayudó a formar una identidad digital, les ayudó a forjar esta identidad digital y por ende una reputación online. Pero para ello nosotros necesitamos adquirir ciertos conocimientos para poder solicitar esto a nuestros estudiantes. De inicio, ¿en qué plataformas pueden escribir? Segundo, ¿cómo es que tienen que escribir para la web? Porque no es lo mismo escribir en un papel o para que lo lea alguien en un papel a que lo lea alguien en internet, porque el buscador necesita entender lo que está escribiendo este joven. Tenemos que saber hacer búsquedas de Google, porque si necesito decirle al alumno búscalo en internet, necesito saber búsquedas avanzadas o búsquedas especializadas de Google, por ejemplo, ¿no? Este es un video bastante sencillo de cómo ha evolucionado en los últimos años los sectores en el mundo. Inicialmente, pues podemos ver en el año 2001 como Coca-Cola, Microsoft, IBM, General Electric, Intel, Nokia, pues de alguna manera lideraban las marcas en el mundo. Conforme van pasando los años, y voy a adelantar el video porque dura bastante, pero bueno, aquí ya empezamos 2002, para 2014, que es donde me voy a avanzar. Bueno, iba a avanzar, ya si puedo. A ver si me da. Sí. Por ejemplo, para 2014 ya está Apple, ya está Google, está Coca-Cola, y más adelante, para el año 2015, va a haber un salto importante, de tal suerte que las marcas más importantes hoy por hoy en día tienen que ver con tecnología. Y las 3 marcas más importantes que están al frente en el mundo global, sí es con tecnología, pero al mismo tiempo tiene que ver con temas educativos. Google ha desarrollado una fuerte plataforma educativa, Apple lo ha hecho igual, Microsoft de la misma manera. Así que bueno, estamos conviviendo en un mundo tecnológico, en un mundo digital, y hay que plantearnos y preguntarnos qué estamos haciendo nosotros también con nuestros estudiantes. Esta es otra gráfica tomada de el Digital News Report de 2017 que hace el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, que año con año lo saca, en donde prácticamente vemos, en cuanto al consumo de información, cómo la gente joven tiende a estar más en medios en línea y en medios sociales, que no necesariamente el medio social implica el mundo en línea.
y vemos cómo cada vez empiezan a desaparecer más consumos por radio, consumos por periódicos, incluso consumos por televisión. Esto también nos puede llevar a otras preguntas de cómo nosotros potenciamos el Internet y las propias redes sociales para que nuestros alumnos, uno, aprendan de ellas y dos, interactúen con ellas de manera profesional. Ejemplo, si sé que mi profesor de fotografía va a tomar 150 fotos durante el semestre, porque ese es el estimado de los 4 meses que va a estar con los alumnos, bueno, la pregunta es cómo yo trabajo con estos alumnos para que el resultado se pueda ver en el medio online, en el medio de las redes sociales y además sea profesional. Probablemente con un portafolio en Instagram o con un portafolio en Flickr que puedan mostrar los estudiantes. Bien, siguiendo en esta tónica, hay algunas palabras que independientemente de la profesión que tengamos, independientemente de lo que enseñemos en la institución educativa, tenemos que saberlas o tenemos que empezar a familiarizarlos con ellas. Una tiene que ver con la inteligencia artificial, que parecía muy alejado, pero hoy por hoy la inteligencia artificial cada vez cobra más relevancia en los procesos educativos, en los procesos de enseñanza, aprendizaje y en los procesos profesionales. Es ir alimentando a un robot para que sepa el comportamiento que vamos teniendo. Otro más tiene que ver con blockchain, que es básicamente generar cadenas algorítmicas que nos ayudarán o nos facilitarán en cuanto a seguridad en Internet. Y aquí, por ejemplo, este video que aparece en pantalla tiene que ver mucho con la inteligencia artificial. Es tan sencillo ahora en día como buscar en internet un par de fotografías de un hombre, de una mujer, ambos salen en una película, por ejemplo, y con inteligencia artificial crear esto, poner un rostro distinto al que es en el de la película. Y lo que hace, insisto, es nosotros alimentamos a un robot, le hablamos y le hablamos y le hablamos, y este robot a través de algoritmos aprende de nosotros. Adobe, la compañía Adobe, hace poco sacó un programa que se llama Voco. Es similar al Photoshop para las fotografías o a Premiere para los videos o a InDesign para las revistas, en el que tú hablas durante 40 minutos, puedes leer un libro, puedes leer un artículo, puedes simplemente hablar como merolico 40 minutos a un teléfono. Y lo que hace este programa es que con inteligencia artificial detecta cuál es el comportamiento de tu voz, cómo terminan las palabras, dónde van acentuadas, cuál es la entonación que le das a cada una de ellas. Y consiste tan solo en este programa teclear algo en texto y automáticamente se reproduce en voz lo que estás diciendo, aunque tú no lo digas. Y esto trae consigo muchos dilemas éticos. Entonces, tendríamos también que estar platicando de todo esto con nuestros estudiantes en la universidad. E incluso en las preparatorias, en las secundarias. Hoy por hoy tenemos instituciones educativas de nivel básico en el cual el tema tecnológico es preponderante. No así, la institución es digitalmente competente. Quería mostrarles por aquí un poco cómo es que funcionaba esta aplicación, porque lo que sucede, a ver, vamos a ver. Bueno, lo que sucede es que también con inteligencia artificial podemos lograr esto, por ejemplo, que este joven hable y está simulando como si hablara el presidente Barack Obama. Justamente lo que hace la inteligencia artificial en este ejercicio fue procesar muchas conferencias, muchos discursos de Barack Obama para entender y saber el comportamiento que tenía la boca y cuáles eran los gestos y cómo se podía articular y de esa manera poder lograrlo. De esta manera igual poder hacer información o desinformación, no es información falsa, el término fake news incluso está mal empleado, por ejemplo, porque no existen las noticias falsas, todo parte de un hecho verdadero siempre y por eso no pueden llamarse noticias falsas, se llama desinformación. Y bueno, pues esto es lo que hace parte de la inteligencia artificial, como también la inteligencia artificial es muy bien empleada para
los temas de domótica para poder utilizar el Internet dentro de nuestras casas. Tendremos que estar hablando de realidad mixta y cómo podemos implementarla dentro de nuestra vida diaria. Y también del Internet de las cosas. Y hoy por hoy, como, por ejemplo, como un parlante en casa, como un Alexa, como un Google Home pueden ayudarnos a hacer la vida educativa mucho más llevadera y mucho más venidera. Como por ejemplo, a través de unos lentes de realidad virtual puedo llevar a mi hijo por un tour a un museo sin necesidad de salir de casa. O como el profesor, a través de una aplicación que se llama Google Expeditions, en primaria o secundaria, puede llevar a sus alumnos de paseo por todo el mundo sin necesidad de salir del aula, simplemente con tener unos lentes de realidad virtual que le piden de manera gratuita a Google. Es decir, cómo podemos ir trabajando con todas estas herramientas para potenciar el conocimiento de los alumnos, por un lado, pero también irlos preparando para lo que se van a enfrentar en la vida laboral. Y bueno, hablando también de Big Data, pues esto es un tema mucho más conocido por todos. Insisto, hay que empezar a formularnos qué estamos haciendo con nuestros alumnos que van a egresar en 4 años. Lo que les digo a mis profesores es en la universidad, ¿cómo garantizo que lo que están aprendiendo ahorita en primer semestre siga teniendo vigencia 4 años después de que egresa? O sea, ¿cómo hago que este contenido sea tan rico y el conocimiento y la experiencia que tiene en el aula para que siga, o sea, para que tenga vigencia después de 4 años que egrese a la universidad del estudiante? Y hay algo, la economía digital, que básicamente la economía digital es cómo Internet se está adecuando a las estructuras de vida y a las estructuras laborales y a las estructuras monetarias, cómo esta economía digital está incidiendo de manera directa en las profesiones. Y esto que vemos aquí sale de, son las áreas donde se potencia la economía digital, que lo dio a conocer hace un par de años la Agencia Digital para España, donde garantiza viabilidad de por lo menos 8 años, ahora 6 años, de cara a un mundo laboral importante. Aquí hay 8 grandes áreas donde se potencia la economía digital y aquí hay 8 grandes áreas donde también se sigue potenciando la economía digital. Y la pregunta es cómo nosotros, de acuerdo a lo que enseñamos en el aula, podemos insertarnos, podemos subirnos, podemos trabajar de cara directa o de manera directa con todas estas áreas y cuál puede ser el aporte que desde nuestras materias podemos aplicar a ellos. Y bueno, también el año pasado se desarrolló un mapa digital de carreras que dentro de todo lo que hace es ubicar, identificar cuáles son las licenciaturas o las profesiones, mejor dicho, que tienen una mayor demanda hoy en día a nivel mundial. Está dividida en 8 áreas, ustedes las ven en pantalla: comité directivo, tecnología, nuevas tecnologías, marketing, ventas, desarrollo de negocios, gestión, analíticas, métricas y nuevas metodologías. Y en general, pues varias licenciaturas conviven en esto: comunicación, diseño, administración, negocios internacionales, ciencias computacionales, licenciaturas que tengan que ver con diseño multimedia, diseño interactivo, en fin. En temas de comité directivo, por ejemplo, hoy por hoy cobra mayor relevancia el CDO, que son los jefes de oficinas digitales, ¿no? Que no necesariamente tienen que estar en la empresa, o si están en la empresa se encargan de toda la parte digital. Gente que tiene que ver con analistas de reputación online de marca, por ejemplo, ¿no? En temas de tecnología, pues aquí vemos una gran cantidad de profesiones que tienen que ver con experiencias de usuarios, usabilidad, desarrollos de aplicaciones, seguridad de información analítica, encriptación, ¿no? Servicios de diseños estratégicos. Hoy por hoy en Zoom nos tocó vivir algo bastante interesante y digno de analizar. Como la plataforma, una vez que empieza la pandemia, empiezan a detectar que tenía fallos importantes y que no se habían detectado. ¿Por qué? Porque no había el nivel de usuarios que estaba utilizando la plataforma como ahora. Tuvieron que corregir justamente con los analistas de información y seguridad para atacar esas vulnerabilidades que tiene la propia plataforma. En cuestión de nuevas tecnologías, pues hay muchas más: especialistas en realidad virtual, desarrolladores de realidad virtual, y también la realidad virtual está cobrando un factor importante dentro del desarrollo educativo. Hoy por hoy, los alumnos, por ejemplo, con realidad virtual o con realidad aumentada, pueden conocer cómo se forman huracanes, cómo se forman tornados, cómo está conformado el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, pueden entrar a una vena, pueden dar vuelta a los pulmones, todo con el celular. Simplemente es dar este paso, solicitar los gadgets que se requieren y empezar a experimentar y, sobre todo, insisto,
podernos subir a este barco. Temas de comunicación y marketing, bueno, los ven aquí, no me entretengo mucho. Los que cobran mayor relevancia aquí son creadores de contenido digital y community managers. Y en creación de contenido digital, me parece que también nosotros como docentes tenemos una labor bastante importante desde cómo podemos pedirle a nuestros alumnos que creen contenidos digitales multimedia, cómo pueden hacer una línea del tiempo digital, cómo pueden hacer mapas conceptuales en línea, cómo pueden crear conversaciones tipo WhatsApp en donde dos teóricos discutan una idea, o donde una persona A con una persona B discute el resultado de cierta investigación que se logró, en fin, y cómo eso se sube a Internet y luego cómo lo despliegan en una comunicación transmedia para que no solamente se quede en la conversación, sino que se haga el artículo, pero además sea un artículo publicable en Internet, pero además tenga un video que se pueda alimentar y después se puede hacer una gestión de contenidos en toda la web. Eso solamente es una parte de lo que es creación de contenido multimedia, creación de contenido digital. Bien, hay otras cosas más interesantes como SEO y SEM. El SEO hoy por hoy está cobrando mucha relevancia y me parece que ese también es un factor importante que nosotros como docentes necesitamos saber, que tiene que ver con técnicas de escritura para Internet, gramática hipertextual y multimedia, y cómo nosotros aprendemos una nueva gramática, unas nuevas reglas gramaticales para que lo que escribimos el buscador lo encuentre. Les cuento una experiencia rápida. Hace un mes exactamente ofrecí un curso en la plataforma de edX sobre justamente redacción digital. La respuesta fue interesante. Tuve 3.100 estudiantes de 53 países tomando el curso, justamente por esta necesidad de tener visibilidad en Internet y de saber cómo de manera gratuita todo lo que escribo pueda ser encontrado por las personas en Internet. Y así, tenemos pues otras áreas importantes en temas de comunicación. En el tema que tiene que ver con ventas y desarrollo de negocios, de manera potencial sigue creciendo el e-commerce. Hoy por hoy las grandes marcas que hacen e-commerce como Amazon, a diferencia de otras muchas empresas, pues están reportando ganancias, ¿no? Por ejemplo, especialistas en e-commerce, lo que les decía, personas que se encargan en el marketing digital y en la monetización, la comercialización, las criptomonedas. Y en sistemas de gestión, pues tenemos, esto es bastante interesante porque cada vez empiezan a surgir más puestos laborales, profesiones, áreas en donde necesitamos un nivel de especialización mayor y en donde no solo basta con haber estudiado la propia licenciatura. Y en temas de analítica y métrica, bueno, pues tenemos toda la gente que se encarga de los números. Y hoy por hoy también está comprobado que pues lo que no se mide no se puede corregir y no se puede mejorar. Y hay otro término súper interesante que se aborda dentro del doctorado, dentro de la tesis doctoral que estoy proponiendo, que tiene que ver con los Learning Analytics, las analíticas del aprendizaje y cómo casi ninguna institución educativa está utilizando las analíticas del aprendizaje para la toma de decisiones. Desde un simple hecho de conocer cuál es el reporte de calificaciones de los alumnos, o sea, la calificación general de los alumnos versus la del año pasado, versus el número de estudiantes con el número de salones, de profesores, en fin, todos los números que tenemos en un salón de clase, en un aula, en una institución educativa, que son muchísimos, nos permite tomar decisiones y nos permite entender cuál es el comportamiento del docente y de los propios estudiantes. Y ese es un referente hoy por hoy en día que se está tomando cada vez más en cuenta en algunas instituciones educativas. Y bueno, pues hay algunas nuevas metodologías. Una de las más interesantes tiene que ver con lo que ofrece el directivo para que se ejecute dentro de una organización y el grupo que está encargado de ejecutar pues ese proyecto. Y en medio hay una persona que justamente se encarga de que la metodología sea la adecuada. Y efectivamente le pagan por armonizar lo que dice el director con lo que está haciendo el equipo que lo ejecuta. Bien, y entonces llegamos a un punto en el cual, pues nosotros como docentes, ahorita hablando de la docencia, necesitamos adquirir conceptos, herramientas y competencias básicas de carácter digital. ¿Y esto qué quiere decir? Probablemente me digan, Abraham, pero yo doy clases de medicina, yo doy clases de arquitectura, yo soy psicóloga, yo soy investigador. Pues
lo vamos a ver ahorita. De verdad no importa la profesión o el área en la que tengamos, si es que nosotros estamos identificando cómo podemos potenciar las competencias digitales del propio docente y por ende las de los alumnos desde el aula y desde lo que les dejamos en el propio salón de clase. Y lo que siempre les digo a mis alumnos es, exijan profesores actualizados. Y siempre se los digo, profesor que no veas que está actualizado, avísame porque le damos 6 meses de gracia para que se actualice y regrese a la universidad y enseñe esto eh, que necesitan los estudiantes. Tuve la oportunidad de conocer al director de un centro educativo francés, donde dan una maestría en periodismo, y lo que nos comentaba era que prácticamente cada 6 meses el profesor que dictaba una de las materias era suplido por otro, en donde acababa el semestre y ya llegaba una persona que había desarrollado, adquirido conocimientos más actuales que el profesor anterior, y lo que se hacía era que le daban 6 meses para que se siguiera preparando y podía regresar para postular al puesto. Y lo que nos platicaba este director de la institución era que se creaba de alguna manera pues muy sana, una competencia y sobre todo por eso ofrecer lo que los alumnos estaban requiriendo en este momento eh, para enfrentar el mundo laboral. Bien, el marco europeo de competencias digitales marca que hay 5 áreas donde los profesores, donde el cuerpo docente se tiene que desarrollar. Estos son información y alfabetización informacional, creación de contenido digital, seguridad y resolución de problemas y comunicación y colaboración. Es decir, hay 5 grandes áreas y de estas 5 grandes áreas se desprenden 21 competencias digitales. Que vamos a ir viendo de manera muy, muy superficial cada una de ellas y pues podemos ir haciendo incluso un análisis interno de dónde estamos parados cada uno de nosotros sobre esto que se nos muestra hoy en día. El primero tiene que ver con información y alfabetización informacional y básicamente lo que se trata es identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información digital, así como datos y contenidos. Es decir, saber hacer navegaciones, saber hacer búsquedas, saber hacer filtrados de información, evaluar esta información y poderlos almacenar y recuperarlos, ¿no? Esto en términos muy prácticos y en un nivel muy básico sería saber utilizar un correo electrónico, por ejemplo. No solamente como enviar y recibir información, sino también enviar información de manera encriptada, poder integrar imágenes sin que estén adjuntas, colocar enlaces dentro del propio texto para que me lleven a enriquecer la información que estoy dando, saberlo organizar y estructurar en términos mucho más avanzados, por ejemplo, en una Asana, en un Monday, en alguna otra aplicación que me ayude, en un Trello, por ejemplo. En fin, este es el área 1. Y vamos a ver más adelante cómo es que se dividen los niveles de medición. El segundo tiene que ver con comunicación y colaboración. Y aquí hablamos de cómo es que nos comunicamos en entornos digitales, cómo el alumno, o más bien el profesor, es un mediador para que el alumno interactúe y participe en comunidades y en redes, como si estamos discutiendo, por ejemplo, un problema de índole psicosocial, pues podemos entablar esta misma discusión con profesores de otro país o con profesores de otra latitud en nuestro propio país a través de una plataforma de colaboración abierta donde se desarrolle la discusión y se generen resultados, por ejemplo, ¿no? Cómo se comparte esta información, cómo generamos esta ciudadanía en línea y este civismo digital y esta ciudadanía digital. Cómo hablamos, por ejemplo, de etiqueta, que casi nadie toca esto en sus clases, y es justamente pues, las reglas de comportamiento que, tenemos que debemos de tener en Internet, y cómo gestionamos una identidad digital y por ende una reputación online. La tercera área de competencias digitales docentes tiene que ver con la creación de contenidos digitales, ya que hablamos justamente del desarrollo de los contenidos, de la integración de estos contenidos a otra plataforma, de los derechos de autor y las licencias. Hablamos de Creative Commons, de cómo se pueden publicar, de qué está permitido y qué no está permitido, de qué sucede si yo copio un texto y lo publico en Internet y qué pasa con las penalizaciones que Google me hace a mi persona, a mi nombre y por ende al sitio en el que estoy publicando. Cómo puedo programar y gestionar contenidos que mis propios alumnos estén desarrollando. Por ejemplo, cómo puedo utilizar una plataforma que se llama Medium para que ese sea su espacio de reflexión en cuanto a los trabajos que les estoy dejando. Y entonces, probablemente, en lugar de que les deje un trabajo, un PDF, un ensayo de 4 hojas, puedo dejarles que me entreguen un trabajo escrito en Medium y que tenga 3 elementos multimedia que al mismo tiempo ellos crearon. Y entonces estoy potenciando en ellos
la creación de contenidos digitales, pero una vez que yo ya sé cómo se desarrolla. El cuarto punto tiene que ver con seguridad y aquí hablamos de protección y conexión a dispositivos de manera segura, protección de datos personales, cómo puedo pues cubrir o cuidar mi identidad digital, cómo puedo ayudar a mis alumnos a que no tengan robo de identidad o suplantación de identidades. Algo tan básico como es crear contraseñas seguras. Eso tan básico, hasta para eso hay cursos, por ejemplo. Hay programas que tú colocas la contraseña y te dice cuántos días, cuántos años, cuántos minutos y cuántos segundos se va a tardar un robot en descifrarla. Ya no un programador, un hacker, sino los robots que avientan para descifrar contraseñas, por ejemplo, ¿no? La protección del entorno. ¿Pero por qué les hablo de las contraseñas? Porque si le voy a decir a mi alumno, abre una cuenta en esta página, no te vincules con Google, no te vincules con Facebook, vincúlate con un correo y con una contraseña. Bueno, entonces genera una contraseña efectiva. ¿Dónde? Aquí, por ejemplo. Y la última tiene que ver con resolución de problemas, y es decir, identificar necesidades, respuestas a través de la tecnología, innovar justamente en el uso de la tecnología digital de forma creativa, como a través les cuento un caso. Aquí ya tenemos una maestra en comunicación que da clases de psicología social y persuasión. Entonces ella da clase con psicólogos y da clase con comunicólogos. Bueno, tuvo a bien crear una serie de talleres de conciencia en cuanto a la violencia intrafamiliar y violencia de género. Y lo que sucedió fue que los estudiantes de los psicólogos desarrollaron la idea, los estudiantes de comunicación desarrollaron el guión y entre ambos generaron un video. ¿Qué sucedió después? Fueron a una comunidad en donde a través de los dispositivos de los propios estudiantes interactuaron con jóvenes que viven en la comunidad y les enseñaron estos videos. Al final se hizo una sesión de cierre de lo que habían visto en los dispositivos de los chavos a través de un video que se había generado en la propia universidad, ¿no? Es decir, cómo utilizo la tecnología, cómo puedo desarrollar cierta innovación para problemas reales. Bien, y más o menos así es como se desarrollan los descriptores. Viene el área, viene la competencia que se desarrolla, en qué nivel se encuentra el docente, en un nivel básico, intermedio, avanzado, y en cada nivel hay dos, digamos, descriptores. Podemos empezar en A1 y terminar a C2. La idea en un proyecto inicial es que la institución educativa corra, genere, desarrolle un diagnóstico de competencias digitales docentes y pueda ubicar en qué nivel de estas 5 áreas está cada uno de los docentes, porque probablemente en desarrollo de contenido digital yo esté en B2, pero en seguridad me doy cuenta que todos mis docentes están en A1. Lo interesante sería entonces que después se genere un perfil de carrera o un trabajo con cada uno de los docentes para saber hasta qué nivel quieren llegar. Los niveles C1 y C2 prácticamente son niveles autónomos en donde el propio docente ya crea contenidos, ya crea soluciones, ya desarrolla aplicaciones de cara pues al bien de los estudiantes y de los profesores que vienen más atrás. Y pues lo que siempre les digo es el gran riesgo que corremos, por lo menos en la universidad, de no tomar en cuenta este tipo de cosas, es seguir formando nuevos profesionistas viejos. En temas de comunicación, que es donde yo me desenvuelvo, les digo a mis docentes, si no entendemos esto, vamos a seguir egresando nuevos comunicólogos viejos, nuevos comunicólogos con áreas que nos están necesitando, con pensamientos que nos están potenciando, con herramientas que nos están necesitando, y así podemos poner cada uno de de los perfiles en donde nosotros nos desenvolvemos. Y algunas de las reflexiones que leía en un libro de Antonio Bolívar, que es un pedagogo español especialista en estos temas, justamente dice que las instituciones deberían ser escuelas del siglo XXI y muchas no lo son. ¿Por qué? Porque el reloj institucional se paró, o sea, quedó parado, quedó colapsado y ellos piensan que sigue avanzando este reloj y la realidad es que no es así. Hay un libro también bastante interesante de Javier Marcet que se llama Esquivar la mediocridad. Y este mismo autor tiene otro artículo que con gusto se los paso. Después lo pueden googlear. Se llama La universidad y la autoexigencia, en donde plantea una serie de cosas que, pues básicamente hay dos perfiles de docentes. Uno, el que vive ensimismado en la queja. Y dos, el que está dispuesto a innovar, a voltear, a desarrollar, a emprender y a gestionar nuevas ideas. Bien,
¿De qué se trata entonces hoy por hoy? Si bien el término y el concepto de competencias digitales docentes resulta hasta cierto punto innovador, la tendencia hoy en día es pasar de la competencia digital docente a una competencia docente para el mundo digital. Y aquí Linda Castañeda es una de las autoras que más ha impulsado este nuevo término de competencia docente para un mundo digital. ¿Por qué? Porque va de la mano precisamente va de la mano con tener, con poder, denme un segundo que esto, ay, perdón, aquí va. Eh, denme un segundo, aquí. Bien, pasamos entonces, les digo, de la competencia digital docente a una competencia docente para el mundo digital, que son cosas totalmente distintas, son totalmente distintas. Y lo que se busca con un docente o con la competencia digital docente para un mundo digital tiene que ver con 6 grandes áreas que se las pongo aquí en esta diapositiva. No se las explico a detalle, simplemente pues es para empezar a generar la discusión y la plática en este webinar. Pero bueno, es, eh, es una persona práctica, reflexiva, ¿no? Que debe de ser experta en entornos de aprendizaje enriquecidos, sensibles, en fin, capaces de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para expandir, y esto es lo importante, para expandir, no para conocer, no, para expandir. Debe ser un generador y un gestor de prácticas pedagógicas emergentes y expertos en contenidos pedagógicos digitales. Aquí les pongo de dónde saco esto y es un modelo de competencia docente integral. Bien, hasta ahorita hemos hablado solamente de profesores, hemos hablado un poco de cómo se ha reconfigurado, cómo se está reconfigurando el mundo y cómo se están reconfigurando las propias profesiones y cómo es que tendríamos que entrar los docentes a un esquema y a un mundo de competencia digital y cómo deberíamos de entrar a un profesorado a ser competentes en un mundo digital. Pero la pregunta central sería, los centros educativos, las universidades en mi caso, pero también hablamos, digamos, las primarias, las secundarias, las preparatorias, es decir, el nivel básico, medio superior, superior, ¿estamos listos para aprovechar al máximo las tecnologías digitales para el aprendizaje? Esa es la gran pregunta. Y hoy, por eso iniciaba con la diapositiva de el COVID nos desnudó digitalmente. Y hoy en día estamos viendo cómo muchos centros educativos no estamos listos para aprovechar las tecnologías digitales porque ni nosotros como docentes sabemos utilizarlas, porque nos dieron 1 o 2 o 3 días o 5 días para poder entenderlas, socializarlas y transmitirlas con nuestros estudiantes. Porque nuestros alumnos tienen iPads, pero los profesores no saben usarlas, porque tenemos una plataforma que no conocemos a ciencia cierta el uso correcto de ella, porque en mi caso, en la institución donde trabajo, bueno, tenemos una plataforma bastante robusta para aprendizaje en línea y costó la vida completa que nosotros como profesores nos sumáramos a ella y luego que los alumnos entendieran todo este proceso. ¿Por qué les digo esto? Porque esta transformación digital de la que les hablo se da o se está dando a diferentes velocidades, con diferentes propósitos y en diferentes resultados. Y esto tiene que ver porque de alguna manera hoy en día no hay un modelo regulatorio, no hay un modelo, bueno, regulatorio, no hay un modelo que marque un camino, una guía que sugiera una manera de cómo pueden armonizar toda esta transformación digital. Y ahora les explico por qué. Porque la transformación digital de un centro educativo no solamente parte de que el docente esté preparado, son muchas más aristas que a continuación se las enumeraré. Entonces, ¿qué necesitamos? Que las instituciones educativas revisen primeramente o revisemos de manera inicial cuáles son esas estrategias organizativas. ¿Para qué? Para poder explotar todo el potencial de la tecnología con la que contamos y también de los contenidos digitales a los que podemos llegar. La propuesta, digo, parte de este webinar era un poco hablarles de la investigación que estoy realizando, es un modelo de gestión digital de instituciones educativas de nivel superior en nuestro país. Y bueno, básicamente cuando hablamos de un modelo, cuando les hablaba que la transformación va en distintos niveles, es porque no solamente el profesor está dentro de ellos. Si se dan cuenta, en una área nada más está la práctica de enseñanza y aprendizaje.
Pero tenemos que hablar del contenido, de la currícula, de cómo tenemos que hacer los exámenes, de qué sucede, por ejemplo, con las prácticas de evaluación y cómo vamos a medir. Y hasta arriba, por encima de todo, están los dueños de las instituciones educativas, están los directores de las instituciones educativas que necesitan entender y dimensionar la importancia de ser una institución digitalmente competente. Insisto, dotamos de aparatos electrónicos a nuestros estudiantes. Sin embargo, el Internet en mi institución es patético. Colocamos Internet en nuestras instituciones, sin embargo, los muros son tan gruesos que no permite que haya conectividad en mi sitio de trabajo. Ese tipo de cosas tienen que ver con infraestructura, que también está aquí abajo. Entonces, si se dan cuenta, y bueno, algo más en colaboración y networking, que es sociabilizar en gran medida gracias a la tecnología y a las herramientas. Entonces, pues el modelo de gestión lo que busca básicamente es entender de forma holística cómo podemos interactuar. Aquí están también metidos los padres de familia, que esa es otra de las grandes áreas a las que nos enfrentamos y que hoy en día, de manera empírica, pero bueno, espero hacerlo más adelante, estamos enfrentándonos a un gran problema porque pues los alumnos llegan a casa o están en casa y los papás no saben utilizar las plataformas, no entienden cómo se hacen las tareas, no saben utilizar la tecnología que los propios profesores les están pidiendo a los alumnos y por ende el ayudarlos a desarrollar este proceso educativo hoy en día, pues se ha dificultado mucho. Entonces, pues estas son algunas áreas de las que se plantea este modelo, de las cuales tiene que irse desarrollando y de igual manera todo tiene que partir de un diagnóstico. Partiendo de este diagnóstico inicial, lo que se puede lograr es empezar en primer momento a crear un plan digital para la institución educativa y posteriormente empezar a atacar las distintas áreas que conlleva este modelo. Esta es parte de la bibliografía y de los recursos que utilicé para esta presentación y para parte del proyecto que estoy desarrollando. Y pues muchas gracias. Espero pues haya sido útil y estoy a sus órdenes. Este es mi Twitter, en fin, podría pasarles mi correo electrónico, pero bueno, es una charla entre amigos, así que estoy a sus órdenes. Bueno, si les parece, leeré algunos comentarios que hay por aquí. La doctora Teresita, bueno, la presentación muy buena, hay profundidad en lo planteado. Bueno, y dice que el estudio de educación superior es importante y me parece a mí también. Sobre todo esto, la idea es justo eso, es reflexionar de lo que estamos haciendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dice el doctor Pedro, creo que el error que estamos cometiendo en el sistema educativo radica en lo que planteas, que estamos formando apresuradamente competencias digitales en los docentes y no formar competencias docentes para el mundo digital. Y esta es de verdad, esta es una de las tendencias. Hoy por hoy en España se está trabajando de manera fuerte. O sea, estamos dejando de lado las competencias digitales docentes y estamos pasando a crear instituciones competentes en un ámbito digital. Entonces, ¿cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo. Nosotros en nuestra universidad vamos a lidiar con 3,000 estudiantes y más de 400 profesores, pero me parece que afortunadamente esta crisis nos está permitiendo eso. Nos está permitiendo replantear en dónde estamos y cómo podemos irlo corrigiendo, sobre todo incluso de cara al siguiente semestre, que no sabemos si va a ser en línea o no. Pero para ello, por lo menos, los profesores ya tienen cierto margen de cómo podemos ayudarlos. De manera incipiente en la propia institución, en la coordinación en la que trabajo, cada semestre tratamos a los docentes de darles ciertas capacitaciones que abonan a este marco de competencias digitales que veíamos en un primer momento. Me preguntan aquí, a tu juicio, ¿qué sería a tu juicio una institución educativa digitalmente competente? Bueno, lo decía casi al final de la presentación, me parece que es una institución que de manera holística, desde la cabeza, por eso se llama desde la gobernanza y el liderazgo académico, entienden perfectamente qué implica ser una institución digitalmente competente. No basta, por ejemplo, con crear un nuevo edificio muy tecnológico cuando el Internet falla. No basta crear un nuevo edificio con grandes pantallas cuando no sabemos cómo conectarnos a ellas y cuando de manera reiterada hay muchos tropiezos en ello. Entonces,
y cuando probablemente las cabezas no están interesadas en que funcione o no funcione eso, simplemente pone el edificio, la tecnología y lo ejecuta el docente. Entonces, me parece que es una articulación muy bien engranada y donde también una parte fundamental o cobra relevancia por un tanto los padres de familia, pero yo me iría mucho más al currículo y a la evaluación, al proceso de evaluación de los contenidos. Muy interesante información, explica de manera muy digerible, que me deja gran curiosidad por actualizarme y aprender más. Faltó tiempo. La verdad es que sí, falta tiempo. Siempre es bastante interesante hablar de esto. El problema es implementar en escuelas públicas por cuestiones de presupuesto y falta de formación en los directivos. Sí, aunque no. Si quieren, con todo gusto les paso después algunos casos de estudio donde en escuelas públicas en nuestro país se está aplicando de muy buena manera la implementación digital, sobre todo con ayuda de Google. Lo que pasa es que aquí hay mucho desconocimiento, pero por ejemplo Google nos regala tabletas, nos regala estos lentes que les hablaba, estos cardboards, que son lentes de realidad virtual, nos regala los teléfonos para que los profesores puedan trabajar con ellos. Simplemente es inscribirnos en un programa que ellos tienen a través de Google for Education para que podamos utilizar esta tecnología. Hay casos, por ejemplo, en los cuales alumnos de secundaria de escuelas públicas han desarrollado dispositivos para que la gente tenga luz a través de celdas solares que son mecanismos bastante baratos y los llevan a las comunidades donde no hay luz y la gente tiene luz gracias al sol, a la luz solar. Entonces, me parece, yo iría más a la falta de formación y al desconocimiento de los temas que hoy por hoy existen en las instituciones educativas. Y bueno, pues creo que no hay alguna otra pregunta. Y pues bueno, esa era la idea. Iniciar el debate, la reflexión, sobre todo pensar qué estoy haciendo yo por mis alumnos. Me gustaría para terminar este webinar, lo que siempre les digo a mis profesores cuando me pregunta acá el doctor, que los profesores estemos a la vanguardia de los avances tecnológicos es lo ideal, pero ¿y los programas y los estudiantes están debidamente preparados? Considero que todo es un proceso. Exactamente, totalmente. De manera particular, en la institución o en la coordinación donde yo trabajo, mis profesores tienen una libertad de cátedra bastante amplia y por eso nosotros trabajamos con pertinencia académica. Si tengo una clase de fotografía es porque un fotógrafo va a dar la clase en el salón. Si tengo un periodista es porque él va a dar la clase de periodismo. ¿Por qué? Porque ellos son el mayor termómetro de lo que se está moviendo en el mundo real. Y entonces, hoy por hoy, hoy en día, yo he utilizado ciertas materias como materias remediales o terminales para los estudiantes y preferimos hasta cierto punto sacrificar ciertos contenidos sin que se eliminen, pero sí potenciar otros más que les están exigiendo hoy por hoy en el ámbito universitario, en la vida laboral. Pero definitivamente, me parece, los estudiantes están debidamente preparados y aquí la pregunta también es la otra. ¿Cómo llegan de la preparatoria? Y luego es la otra pregunta, ¿cómo los mandan de la secundaria? Y luego la otra pregunta es, bueno, ¿cómo egresan de la primaria? Porque probablemente va a estar la mamá que dice, claro, tu hermano mayor fue con la Miss Lupita de segundo B a la primaria, ahí tiene que ir tu hermanito también, nada más que la Miss Lupita, si le preguntas, probablemente no se ha actualizado y a lo mejor no sea lo mejor que esté con la Miss Lupita de segundo B en ciertas cosas. Habrá que preguntarnos también qué es lo que buscamos en la formación para los estudiantes. Y justamente esto iba, claro, esto es un debate más amplio y complicado. Sí, totalmente. Me dicen aquí, el problema es la brecha. Definitivamente. Pero creo que tenemos que hacerlo. O sea, yo he estudiado esto por varios años y a veces lo que tenemos es una cerrazón al tema tecnológico. O sea, decimos, no se puede, yo no puedo, esto no se puede. Pero nos damos cuenta que sí. En verdad, digo, ojalá después platicaré con el doctor Pedro, con el doctor Cita, podemos hacer un montón de talleres en donde pueda haber cabezas de equipo que estas personas puedan bajar este conocimiento a otros docentes. O sea, hay muchas estrategias en las cuales podemos llevar justamente todo este contenido de actualización digital hacia los docentes. En el ámbito en el que me desenvuelvo, evidentemente, es una institución privada, que dista mucho probablemente de instituciones públicas, pero la reflexión siempre es la misma. Lo que les digo, o sea, cuando vas y das clase en un salón, te paras al frente, es como la parábola de los talentos.
O sea, yo te estoy dando a ti 20 seres humanos, 20 estudiantes de primer semestre, de octavo semestre, pero son 20 seres humanos. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ellos durante 4 meses? Atendiendo un poco la parábola de los talentos. ¿Los vas a esconder y para que no crezcan? ¿Medio les vas a dar clases superficialmente porque tú dominas el tema? ¿O vas a exigirte ser el mejor docente para potenciar el conocimiento en ellos? ¿Y qué va a pasar al final del semestre? ¿Cómo me los vas a entregar a mí, coordinador de la licenciatura? ¿Cómo se los vas a entregar a la propia institución educativa? ¿Cómo los vas a entregar a sus papás? ¿Cómo te los regresas a ti mismo después de 4 meses? Y sobre todo, ¿cómo los vas a entregar a la sociedad? O sea, y entonces ahí probablemente cobre otra relevancia el pararte al frente del salón de clase y compartir ese conocimiento. En la parábola de los talentos, una persona esconde las monedas y se hace bien menso. El otro se las gasta y el otro las pone a trabajar, las produce y le da 10 y regresa 20. Que eso es un poco lo que buscamos en la institución educativa con una serie de herramientas. Eh, Preguntan por acá, sí, doctores, para que seamos doctores competentes para un mundo digital. Claro. Sí, esto es súper interesante. Yo ya había hablado con la doctora Teresita para poder trabajar un poco más este tema y que la UNISAN justo seamos instituciones digitalmente competentes, sí. Hay un gran reto no solo para docentes, sino para aquellas personas que de alguna manera estamos involucrados en la formación de estudiantes a nivel profesional y creo que es muy necesario involucrar de esta necesidad. Felicidades, gracias, sí. Podríamos pensar, soñar que vamos a llegar a un punto en el que la entrada a la universidad será después de un propedéutico de X semanas de preparación digital. Me parece que sí. Hay un caso, hay una institución en Albania, creo, o en Ucrania, que se llama Temo. Y es una institución que creó una señora donde por las tardes los alumnos de primaria y secundaria van a esta institución. Los amigos de esta señora dan clases y los alumnos van en la tarde después de que comieron e hicieron tarea y aprenden. ¿Y aprenden qué? Aprenden temas de programación, aprenden temas de animación, de diseño, de música. O sea, lo que les va a servir para el mundo. Y entonces el alumno que falte, pues ya no tiene acceso a ir y porque hay una fila inmensa de gente que quiere participar. Entonces, y hoy por hoy se está reconfigurando. En algunas instituciones ya de Estados Unidos lo que está sucediendo es que están empezando a desaparecer las licenciaturas como tal, como las conocemos, y se está creando un gran bloque de materias generales para que el docente de alguna manera estudie como, o sea, con la asesoría de una persona, pero con fichas, como decir, bueno, me interesa la parte administrativa, estas son las materias, pero también me interesa la parte de lenguajes de programación. Bueno, estas te pueden servir. Si yo estoy estudiando comunicación, en el último año y medio, 2 años de mi carrera, me perfilo para eso, pero la base inicial la tomé de un gran cúmulo de materias, que hoy en día me parece que este tema híbrido de conocimiento, que ya no se circunscriba solamente a una rama, es lo que está de alguna manera ganando más terreno. Entonces, y creo que sí, sería bastante... Les comento algo rapidísimo. Un poco lo que decían, un propedéutico de temas digitales. Nuestros alumnos ahora en la universidad en agosto, que entren, va a ser con los primeros que lo hagamos, pero cada uno va a tener un portafolio digital desde primer semestre. Ese portafolio digital lo hacen en una plataforma que se llama Google Suites, que es de Google y es para hacer páginas web y es con drag and drop. O sea, yo jalo aquí, lo pongo acá, le pongo el texto, pongo la foto, súper sencillo. Y va a tener varias áreas, investigación, ensayos, fotografía, video y audio, porque es lo que nosotros hacemos. Y entonces los alumnos desde primer semestre van a ir subiendo todos esos contenidos a este portafolio digital para que vayan presentándolo cuando lo necesiten en cualquier lugar, ¿no? Otra cosa súper sencilla. Hoy por hoy, los estudiantes que tengo a mi cargo, de los 100 que tengo, los 100 tienen una certificación en marketing digital dada por Google y por la IAB de España. Los 100. No nos costó ni un solo peso. Fue gratis. ¿Por qué? Porque esa certificación es gratuita y está en Internet y te la da Google. Lo único que hicimos fue decirles a los estudiantes, así como estudias esta materia, parte de tu calificación es estudiar esta certificación. Y entonces cada vez hay más docentes que, además de darles clases, les pedimos 3 o 4 certificaciones por materia. Y probablemente aquí que tengo al doctor Félix, diga, bueno, claro, me encontré un curso, es un MOOC de un mes que habla sobre, no sé,
la narrativa literaria con las nuevas normas de APA, por ejemplo. Buenísimo. Entonces, ese curso lo debes de tomar durante todo el semestre. Tienes 4 meses para tomarlo. Y eso va a contar para tu calificación. Y lo que estamos haciendo es potenciar el aprendizaje autónomo, el aprendizaje en línea, además de lo que está estudiando conmigo en el salón de clase. Entonces, de verdad hay un montón de estrategias que nosotros podemos emplear para ir subiendo a nuestros estudiantes en este mundo y no tiene que ser un choque, ni tiene que ser un punto de inflexión, simplemente de manera suave pueden ir subiéndose todos. Y con todo gusto puedo compartirles páginas donde hay cursos, recursos donde podemos aprender también más sobre estos temas, pues de muchos temas digitales, porque no nada más son de comunicación, son de muchos que los pongo a disposición de ustedes con todo gusto. Así que, bueno, pues si alguien tuviera alguna otra duda, con todo gusto. Y si no, pues si no indican otra cosa, me parece que por aquí podríamos concluir. Yo les agradezco mucho. Gracias, doctor. Pues su tiempo, gracias, doctor Pedro. Sobre todo habernos juntado. Por ahí yo leía que se habían conectado 100 personas a unos webinars y otros 80 y otros 90. Aquí somos bien poquitos, pero no importa porque esto se graba y cuando se graba se sube a internet y de verdad eso es lo más enriquecedor. O sea, el gestionar este contenido una vez que está en línea es lo mejor. Entonces, estoy seguro que esto va a llegar a más gente y bueno, ojalá haya sido de utilidad y pues estoy a sus órdenes con todo gusto. Voy a dejarles aquí mi correo personal en el chat por si quisieran seguir ampliando pues estos temas, estoy con todo gusto a sus órdenes. Cuídense mucho y muchas gracias por haber estado. Cuando habla un maestro, es la vida quien habla.